Conecta más secundaria Matemáticas 1. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 17. Lección 56, 57 y 58. De la página 126 a la página 131. Secuencia 17. Perímetro y área, primera parte. Lección 56. Medidas de rectángulos. Actividad 1. Imagina rectángulos diferentes, pequeños, grandes, angostos, y objetos con forma de rectángulo. Losetas, ventanas, mesas, canchas deportivas. Describe qué medidas son necesarias y qué procedimiento utilizarías para calcular su perímetro y su área. Necesitamos conocer la medida de su base y la medida de su altura. El perímetro es la medida de todo el contorno del rectángulo. Y regularmente se usa la letra mayúscula P. La ecuación queda: perímetro es igual a la base más altura más altura. En matemáticas siempre debemos reducir todo a su mínima expresión. Entonces, reduciendo términos semejantes, la ecuación queda: P igual a 2B más 2H. La altura de las figuras se simboliza con la letra H minúscula. Este símbolo viene del inglés height y se usa para evitar la confusión con la A de área. El área del rectángulo es el producto de su base por su altura. Para calcular el área, siempre será en unidades cuadradas. Por ejemplo, incógnita U con exponente 2. Algunos ejemplos de unidades cuadradas pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Actividad 2. Determina el área y el perímetro de cada rectángulo. Considera que en algunos casos la medida de los lados no se da explícitamente. Inciso A. Rectángulos trazados en una cuadrícula. La unidad de área es un cuadrado pequeño y la unidad de longitud es un lado de ese cuadrado. Empezaremos con el rectángulo izquierdo de color rojo suave. Si cada cuadro es una unidad de área, el área del rectángulo es de 15 unidades cuadradas. Le dejaremos la incógnita U como el valor de las unidades. Si usamos la fórmula para calcular el área de un rectángulo, sería base por altura. La base mide 5 unidades de longitud y la altura 3 unidades de longitud. Igual a 15 unidades cuadradas. El perímetro es igual a 16 unidades de longitud. Es la suma de sus 4 lados. Siguiente rectángulo verde. Si sumas todos los cuadros enteros y las mitades, el área es de 12 unidades cuadradas. Si necesitas saber el área solo conociendo el valor de su base y su altura, observa que la diagonal de cada cuadrado no vale 1. Como cada lado del cuadrado tiene valor de 1, para conocer el valor de la diagonal, podemos observar que se forma un triángulo rectángulo. Los lados del triángulo valen 1, el valor de sus catetos. La hipotenusa tiene valor de raíz de 2. La diagonal entonces mide raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Ahora vas a conocer de dónde salió este valor. Para todo triángulo rectángulo, existe una fórmula, el teorema de Pitágoras, donde c cuadrada es igual a la suma de a cuadrada con b cuadrada. A cuadrada y b cuadrada es el área de sus catetos. O sea, dibujar un cuadrado en cada lado del triángulo rectángulo. La suma de estas dos áreas siempre es igual al área del lado más largo. O sea, el área de la hipotenusa. Entonces la suma del área A más el área B es igual a el área C. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. El valor de A y el valor de B es 1. Para despejar C, o sea, quitarle el exponente 2, recuerda que puedes usar una raíz cuadrada. La raíz cuadrada es un número multiplicado por sí mismo 2 veces. Como cuando despejas un número positivo con uno negativo del mismo valor. El inverso del exponente 2 es la raíz cuadrada. Afecta a ambos lados de la ecuación.
Ahora 1 al cuadrado es 1. Porque 1 multiplicado por sí mismo es 1. Y 1 más 1 es 2. El valor de c es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional, pero con fines de cálculo puedes usar 1.4. Para este caso solo usaremos un decimal. Entonces cada diagonal mide 1.4. Así podrías conocer el área usando su base y su altura. Debes poner atención que la medida de su área y perímetro serán aproximadas. Dependerá del número de decimales que uses. Nosotros usamos solo un decimal. El perímetro mide 14 unidades de longitud, porque 1.4 10 veces es igual a 14. Puedes repasar esta actividad hasta aprenderla, porque te servirá en la universidad. Inciso B. En tu libro este rectángulo tiene medidas reales. Debes usar tu juego de geometría para conocer el valor de sus lados. La base del rectángulo mide 11 centímetros y su altura 4.5 centímetros. El área es igual a multiplicar su base por su altura, es igual a 49.5 centímetros cuadrados. Debes recordar que en matemáticas los números enteros positivos siempre tienen algo oculto, quiere decir que se sobreentiende. La unidad de centímetros cm es como si estuviera elevado a la potencia 1. Pero la potencia 1 puedes no ponerla y se sobreentiende que tiene potencia 1. Cuando multiplicas las unidades sus potencias se suman. 1 más 1 es 2. El perímetro es la suma de sus cuatro lados. Mide 31 centímetros. Inciso C. Rectángulos con medidas ocultas. E, G, H e I son los puntos medios de los lados del rectángulo. Vamos a calcular el área del rectángulo. La fórmula es área igual a base B por altura h. La base es igual a 2 veces 12.5 metros, porque solo es la mitad, y la altura es 2 veces 6.5 metros, porque también es la mitad. El área es de 325 metros cuadrados, 25 metros por 13 metros. El perímetro es la suma de sus cuatro lados, 76 metros. Siguiente figura. El radio del círculo pequeño mide 3 unidades. Y el radio del círculo grande, 5 unidades. La fórmula del área del rectángulo es área igual a base por altura. El radio del círculo pequeño mide 3 unidades. Si medimos el radio en otro lado del círculo, también medirá 3 unidades. Entonces el diámetro del círculo pequeño mide 6 unidades. Es la misma medida de la altura del rectángulo. El radio del círculo grande mide 5 unidades. Si medimos el radio en otro lado del círculo, también medirá 5 unidades. Entonces el diámetro del círculo grande mide 10 unidades. Es la misma medida de la base del rectángulo. El área del rectángulo es de 60 unidades cuadradas. El perímetro es la suma de sus cuatro lados. Mide 32 unidades. Inciso D. Rectángulo con medidas representadas con literales. El largo mide m, y el ancho mide n. Área del rectángulo es área igual a base por altura. El área es igual a m por n. Recuerda que en matemáticas la multiplicación se representa de diferentes formas. Con asterisco, con paréntesis, con la X, o simplemente las dos literales juntas significa multiplicar. El perímetro es la suma de sus cuatro lados, reduciendo a su mínima expresión. Perímetro es igual a 2m más 2n. Lección 57. Unas fórmulas surgen de otras. Primera parte. Actividad 1. Analiza la información y responde. El romboide A, B, C, D se transformó en el rectángulo E, F, G, H, mediante el corte y el reacomodo que se muestra con línea punteada.
Observa que si eliminas del romboide ese triángulo que tiene línea punteada y se lo pegas en el otro lado, queda convertido en un rectángulo. Inciso A. Anota junto a la figura las medidas ancho y largo del rectángulo a partir de las del romboide. Sus medidas son iguales, base B y altura h. Inciso B. ¿Cuál es el área del cuadrilátero E, F, G, H? El área es base B por altura h. Y la de A, B, C, D. También es base por altura. Inciso C. Completa el texto. Cualquier romboide puede transformarse en un rectángulo con la misma base y la misma altura. Por tanto, la fórmula del área del romboide también es base por altura. Actividad 2. El romboide M, N, O, P, se formó con dos trapecios C, D, E, F. Haz lo que se indica. Inciso A. Con base en las medidas del trapecio, base mayor B mayúscula, base menor B minúscula. Altura h. Anota las medidas del romboide. La base del romboide es igual a la suma de la base mayor más la base menor del trapecio. La altura es la misma. Altura h. Inciso B. ¿Cuál es el área del romboide? Es igual al producto de su base por su altura. La ecuación queda, base mayor más base menor por altura. Recuerda que la ecuación para calcular el área de un romboide es igual a la fórmula del rectángulo. Inciso C. ¿Y el área del trapecio? Para conocer la ecuación del área del trapecio, no podemos usar el mismo método que usamos en el romboide. Eliminar una esquina y ponerla en el otro extremo. Puedes observar que la base sería diferente. La base mayor y la base menor no suman la base de la nueva figura. Y ninguna de las dos bases es igual a la base de la nueva figura. Entonces, a partir de la fórmula del romboide, deducimos la fórmula del trapecio. Como se usaron dos trapecios, solo dividimos entre de 2 la ecuación de la fórmula del romboide. Inciso D. Completa el texto. La base del romboide M, N, O, P, es base mayor más base menor, y su altura es h. Por tanto, su área es base mayor más base menor por altura. Como la superficie del trapecio C, D, E, F, es la misma de la superficie del romboide, el área del trapecio es base mayor más base menor por altura, entre de 2. Actividad 3. Otra manera de transformar el trapecio en un romboide consiste en hacer un corte paralelo a las bases y a la mitad de la altura, y después reacomodar las piezas. Inciso A. Anota las medidas del romboide a partir de las del trapecio. La base del romboide es igual a la suma de la base mayor más la base menor del trapecio. La altura del romboide queda como h entre de 2. Porque el corte fue justo en la mitad. Inciso B. ¿Cuál es el área del romboide? Para este romboide, el área es igual a multiplicar su base por su altura. Como este romboide se creó a partir de un solo trapecio, su ecuación queda de esta forma. Simplificamos un poco la ecuación, multiplicando el producto dentro de los paréntesis. Recuerda que base mayor más base menor es como si estuvieran divididos entre de 1. Ahora sí puedes ver claramente cómo se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Inciso C. ¿Cuál es el área del trapecio? Igualmente, como la ecuación para calcular el área de este romboide se derivó de un solo trapecio, su área es la misma ecuación. Inciso D. Considera que la base mayor mide 9, la base menor mide 2, y la altura 4. Verifica que ambas ecuaciones sean las mismas.
Arriba te expliqué cómo se originó una ecuación de la otra. Vamos a comprobarlo. Sustituimos los valores en ambas ecuaciones. Realizamos las sumas en los paréntesis. 9 más 2, 11. 4 por 11, 44. Y 4 entre de 2, 2. 44 entre de 2, 22. Y 11 por 2, 22. Las ecuaciones están balanceadas. Actividad 4. Observa la figura y responde. Inciso A. ¿Qué fórmula conoces para calcular el área de un cuadrado? Lado por lado. Inciso B. Si la unidad de medida es la superficie de un cuadrito, ¿cuál es el área del cuadrado central? Cada lado mide 4 unidades. El área es de 16 unidades cuadradas. Inciso C. ¿Y el área del cuadrado exterior? Si cuentas cada cuadro y sus respectivas mitades, suman en total 32 unidades cuadradas. Usando la fórmula lado por lado. Recuerda que la diagonal de cada cuadrado mide raíz cuadrada de 2. Lo vimos en la actividad 2 de la lección 56 en este mismo vídeo. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Dependerá del número de decimales que uses. Para conocer la medida de un lado, raíz cuadrada de 2 por 4 veces. Si usamos solo 4 decimales, 5.6568 por 5.6568 es igual a 31.99938624. La aproximación será 32. Inciso D. ¿Qué relación hay entre las áreas de ambas figuras? El área de la figura exterior es el doble de la figura interior. Inciso E. Verifica que un lado del cuadrado exterior mide lo mismo que la diagonal del cuadrado central. Podemos observar que miden lo mismo. Inciso F. ¿Cómo calcularías el área de un cuadrado usando la medida de su diagonal? Vamos a borrar algunas cosas para tener espacio. Solo dejamos marcada la diagonal. A la diagonal le llamaremos incógnita D, o literal D. A los lados del cuadrado interior le llamaremos L1. Y a los lados del cuadrado exterior L2. La diagonal mide lo mismo que un lado del cuadrado exterior. Entonces D es igual a L2. El área del cuadrado exterior es igual a la multiplicación de sus lados. Área 2 es igual a L2 por L2. Sustituimos un lado del cuadrado exterior por la diagonal D, porque valen lo mismo. El área del cuadrado exterior es el doble del área del cuadrado interior. Lo representamos como 2 veces área 1 es igual a área 2. En esta ecuación sustituimos el valor del área 2 por la otra ecuación que ya teníamos donde usamos la incógnita D. La ecuación queda: 2 veces área 1 es igual a diagonal D por lado 2. Como ya tenemos 3 literales distintas, la A, de área, la D de diagonal, y la L de lado 2. Sustituimos L2 por D de diagonal, porque tienen el mismo valor. Diagonal por diagonal es igual a diagonal al cuadrado. Cuando estás indagando ecuaciones debes tener mucho cuidado con algunos pasos. D por D, puedes decir que es igual a 2D. Que también es igual a D al cuadrado. Vamos a despejar la incógnita del área. Dividimos ambos lados de la ecuación entre D2. El área del cuadrado interior es igual a la diagonal al cuadrado entre D2. Ahora supongamos que decides usar 2D. Cuando dividimos ambos lados de la ecuación entre D2, el valor del área es igual al valor de la diagonal. Es algo incorrecto. Comprobamos con el valor de la diagonal. Observamos que se cumple la ecuación. Con esta ecuación puedes saber el área de un cuadrado conociendo el valor de su diagonal. Lección 58. Unas fórmulas surgen de otras.
Segunda parte. Actividad 1. Analiza la información y responde. Tanto los rombos como los cuadrados tienen 4 lados iguales, pero difieren en que el cuadrado siempre tiene 4 ángulos rectos, mientras que el rombo puede tener ángulos agudos y obtusos. Inciso A. ¿Cuál es el área del rectángulo de la derecha? El área es igual a su base por altura. D mayúscula por D minúscula. Inciso B. ¿Qué relación hay entre el área del rectángulo y la del rombo? Puedes observar que el área del rectángulo es el doble del área del rombo. Inciso C. Considerando la respuesta anterior, ¿cuál es el área del rombo? Observamos que la medida de las diagonales del rombo son las mismas que la base y altura del rectángulo. La fórmula del área del rombo es área igual a diagonal mayor por diagonal menor, entre D2. Inciso D. Si el área del rectángulo es base D mayúscula por altura D minúscula. ¿Cómo se expresa el área del rombo a partir de sus diagonales? El área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre D2. Actividad 2. A partir de las medidas del rectángulo y el romboide. Contesta lo que se indica. Inciso A. ¿Cuál es el área del rectángulo A, B, C, D? El área es igual a su base B por altura h. Inciso B. La diagonal AC divide el rectángulo en dos triángulos iguales. Expresa usando las medidas B y h el área de uno de los triángulos. El área del triángulo sería área igual a base B por altura h entre D2. Inciso C. ¿Cuál es el área del romboide E, F, G, H? El área del romboide es base B por altura h. Inciso D. La diagonal EG divide al romboide en dos triángulos iguales. Expresa usando las medidas B y h el área de uno de los triángulos. El área del triángulo es igual a base B por altura h entre D2. Inciso E. Completa el texto. Cualquier triángulo corresponde a la mitad de un rectángulo o de un romboide. Como la fórmula del área de un rectángulo o de un romboide es base por altura, entonces la fórmula del área de un triángulo es base por altura entre D2. Taller de matemáticas. Actividad 1. Anota los datos que faltan en la tabla. En algunos casos se necesita información para la fórmula del perímetro. Primera figura. Un rectángulo. Las dimensiones que nos dan son la base B y la altura h. El área es igual a base por altura. La fórmula del área con palabras es área es igual a base por altura. La fórmula del perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. Siguiente figura. Un romboide. Las dimensiones que nos dan son base B y altura h. La fórmula del área es área igual a base por altura. La fórmula del área con palabras área es igual a base por altura. Para la fórmula del perímetro, no hay suficiente información, debido a que no dan el valor de sus otros lados. Siguiente figura. Un cuadrado. Sus dimensiones son lado L. La fórmula del área es lado por lado. La fórmula del área con palabras área es igual a lado por lado. La fórmula del perímetro es 4 veces L. Siguiente figura. Un trapecio. Sus dimensiones son base menor B minúscula, base mayor B mayúscula, y altura h. La fórmula del área es
Área igual a base mayor más base menor por altura, entre de 2. La fórmula del área con palabras. Área es igual a base mayor más base menor por altura, entre de 2. Para conocer el perímetro, no hay suficiente información, debido a que no dan el valor de sus otros lados. Siguiente figura, un rombo. Sus dimensiones son, diagonal menor de minúscula, diagonal mayor de mayúscula. La fórmula del área es, diagonal mayor por diagonal menor entre de 2. La fórmula del área con palabras. Área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre de 2. Para conocer el perímetro, no hay suficiente información, debido a que no dan el valor de sus otros lados. Siguiente figura, un triángulo. Sus dimensiones son, base B, y altura h. La fórmula del área es, área igual a base por altura entre de 2. La fórmula del área con palabras. Área es igual a base por altura entre de 2. Para conocer el perímetro, no hay suficiente información, debido a que no dan el valor de sus otros lados. Actividad 2. Calcula el perímetro y el área de cada figura. Haz los cálculos. Primera figura. Un trapecio. Al sumar sus 4 lados, su perímetro es de 27.2 centímetros. Su área es de 32 centímetros cuadrados. Siguiente figura. Un triángulo. Al sumar sus 3 lados, el perímetro es de 26.5 centímetros. Su área es de 24 centímetros cuadrados. Siguiente figura. Un rombo. Su perímetro es de 18 centímetros. Su área es de 16 centímetros cuadrados.